Put it. Yes, video. Why have you forsaken me? Finished! To your hands, I commit my spirit. Jesús, un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, un aplauso por lo que Él hizo. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, porque por amor a nosotros, Señor, por amor a ti, por amor a mí, gracias, por amor a ti y a mí, Él tomó esa cruz. Él fue nuestro sustituto. Jesús fue nuestro sustituto. ¿Por qué sustituto? Porque el que tenía que haber cogido esa cruz éramos nosotros. Pero no podíamos. ¿Tú sabes por qué? Porque somos pecadores. Y la ley dice que tiene que morir un inocente.
uno que no es culpable, para que esa inocencia sea ¿cómo se dice? Transferida a nosotros. Y eso fue lo que sucedió. Bendecimos tu agua, Padre, bendice el pan y nuestra agua y removido toda enfermedad. Nuestro amado Jesús. Ustedes vieron allí esos muñequitos tan lindos como lo hicieron, a la perfección. ¿Cómo? Cuando Él estaba en la cruz, tomó el pecado, tomó la condenación, tomó tus maldiciones y las mías, tomó nuestras enfermedades. Todo lo tomó en la cruz del Calvario, todo. Y después ustedes vieron cómo vinieron muchos espíritus inmundos y entraron por la cabeza, por las manos, por los pies, por el costado, así mismo, donde por el costado Él sangró agua y sangre. Y fue allí donde nació la iglesia. Cuando aquel soldado cogió ese lanza y le abrió un hueco en el costado, en la costilla, que somos tú y yo, la costilla del Señor, la costilla del Señor. Gracias, Padre, gracias. Y ese fue el precio que el Señor pagó. Por eso, desde el antiguo pacto, el Señor dijo: cojan una oveja por familia. Ustedes lo pueden leer en Éxodo 12. Léanse todo el capítulo de Éxodo 12. Esa oveja era símbolo de Jesús. Una oveja inocente de pecado, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Celebraron la Pascua. ¿Quién es la Pascua? Jesús es mi Pascua. El pan de vida. Por cuanto Él murió y resucitó, es nuestra Pascua. ¿Qué es Pascua? Que pasó sobre nosotros, arrancó el pecado, la muerte, el temor, arrancó y avergonzó y aplastó a todo principado y potestad, cumpliendo su palabra, así como escrito está. Entonces, ¿qué sucedió en Éxodo 12? Allí el Señor dijo: ok, vamos a celebrar la Pascua, porque como el faraón no lo quiere dejar salir, ahora voy a enviar juicios, porque eso es lo que es la Pascua. Cuando tú recibes al Señor, hay una guerra sobre tu alma, que el enemigo no quiere que tú seas nacido de Dios. Y la Pascua también es un acto, no solamente de recibir a Jesús, sino de tu sanidad y liberación. Que eso fue lo que sucedió en Egipto, cuando el Señor sacó a su pueblo, ¿verdad? Y que dijo: coja una oveja por familia. ¿Por qué una oveja por familia? Porque si solamente tú eres la única creyente, tú y tu casa serán salvos por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y allí mataron a esta oveja. Y Él dijo: cojan la sangre y aplícala en los postes y dinteles de nuestros hogares. Y ahí dice Éxodo 12:24: y yo pasaré, y cuando vea la sangre, fíjense, por eso usted tiene que todos los días arrepentirse de todos sus pecados y sumergirte en la sangre de Cristo, porque esa es la sangre que te protege. Porque Cristo está: hemos vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero. Amén. Entonces, aquí el Señor dice: cojan la sangre
Apliquen la sangre en los postes y pinteles de todas sus casas. Porque cuando yo pase a enviar juicios sobre los demonios detrás de los ídolos, y cuando yo vea mi sangre, yo pasaré aquella puerta y no dejaré a entrar al heridor a herir en vuestras casas. ¿Pero herir qué? ¿Qué era lo que el enemigo quería? Herir al primogénito. Desde el principio, desde Génesis 3:15. Por eso él quería destruir toda la descendencia de Adán y Eva. Destruirla, uniendo a los ángeles que cayeron, a los ángeles que vinieron a habitar con las mujeres, para que toda la descendencia estuviera maldecida, ¿verdad? Y no hubiera ninguna simiente santa que pudiera venir Jesús, nuestro Salvador. Y aquí eso es lo que el Señor estaba haciendo, cuidando los primogénitos. Es lo que hace, porque dice que todo primogénito que nazca será mío. Será mío. Es del Señor. Así también como de hombre, como de animal, el primogénito es mío. Amén. Entonces, ahí también en Hebreos 11:38 dice que Moisés obedeció y aplicó la sangre como se le había dicho. Y mira cómo explica esta precisamente, como se le había dicho, para que el enemigo no pudiera tocar al primogénito. ¿Quién es ese primogénito ahora? Digo, soy yo. Ese primogénito es mi esposo. Ese primogénito son mis hijos. Por eso la sangre es necesaria aplicarla por fe sobre usted, sobre toda su familia. Y entonces, y no solo se queda ahí. Mira cuán grande es el amor que el Señor tiene, que Él guarda todas tus posesiones, hasta tus animales, Él los guarda. Amén. Y fíjense qué sucedió. Allí pasó el espíritu de muerte. Pero cuando vio la sangre aplicada sobre todas las casas de los judíos, ¿qué sucedió? La muerte no podía matar a ningún primogénito donde estaba la sangre. ¿Y dónde fue? Fue a las otras casas de los egipcios que no creían en Jesús. No había sangre. ¿Y quién murió? Todos los primogénitos de Egipto murieron. Todos. Los primogénitos de hombre y de animal. Y todos aquellos judíos que habían escuchado y obedecido aplicaron la sangre sobre sus casas. Ni uno murió, ningún primogénito murió, y ningún animal primogénito tampoco murió. El poder de su sangre. El poder de su sangre. Pero ¿qué sucede? Fue el animal, la oveja en aquel entonces, símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque todavía no era tiempo de que Él viniera. Estaba el Señor peleando de que hubiera una simiente santa. Una simiente santa por donde Él venir en esa simiente santa. Entonces, ¿qué sucedió? La oveja tomó los pecados de todo el pueblo judío y fueron limpios, cubiertos con la sangre de Cristo, como dice su palabra en Apocalipsis 12:17, que hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11, ahí donde lo dice. Y entonces es lo mismo con Jesús. Pero ¿desde dónde comenzó eso? Empezó desde aquí, Génesis 3:15. Vayamos a Génesis 3:15. Pero también sabemos, aquellos que no saben, el Señor dice Salmo 139:16, que todas las cosas
Psalm 139:16. Don't go there, just explain. It says, dice que todo, antes que se hubiese formado nada, todo ya estaba escrito en el reino de los cielos. Quiere decir que toda nuestra familia, toda nuestra, las obras que nosotros vamos a hacer en Cristo, todo fue escrito antes de la fundación del mundo. Así es. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucedió? Ahí, como es Salmo 139:16, déjame leerlo un momentico para aquellos que no saben. Vamos a leerlo un momentico para aquellos que no saben. Salmo 139:16. Gracias, Espíritu Santo. Mi embrión vieron sus ojos. Quiere decir, cuando usted estaba en el vientre de su madre, nosotros cuando éramos un huevito nada más, que ya habíamos sido concebidos, nuestros ojos en el vientre de nuestra madre vio a Jesús. Porque Jesús desciende al útero de la madre y sopla el espíritu humano en el mismo tiempo de concebir ese niño o esa niña. Y por eso dice, mi embrión vieron tus ojos. Y ahora ¿qué dice? Y en tu libro. ¿Qué libro? Los libros del cielo. Los libros que hay en el cielo desde antes de la fundación del mundo, todo escrito. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ahí también hay un libro con el nombre del Pastor Omar, con el nombre de Carmen Jiménez, con el nombre de Pascuala. Hay un libro con el nombre de Gail Whiting. Hay un libro con el nombre de Rosy Figueras, de todos nuestros hijos. Hay un libro en el reino de los cielos con tu nombre. Y en ese libro está escrito toda la vida, mi vida, la tuya, de las obras y los propósitos que vamos a hacer en el Señor. Amén. Amén. Ahora, vayamos a Génesis 3:15. Porque aquí empezó todo. Precioso Señor. Génesis 3:15. Gracias, papá. Gracias. Génesis 3:15. ¿Estamos allá? Genesis 3:15. Ajá, 3:15. Y dice así: y pondré, este fue el juicio que el Señor envió cuando Adán y Eva pecaron. Porque la serpiente, sabemos, es el diablo. El espíritu del diablo entró en la serpiente y tomó la serpiente para engañar a Eva. Por eso ahora la serpiente es un símbolo del diablo. Amén. Y entonces dice, versículo 15: y pondré enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente, que es el diablo, y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza, dice, la simiente de la mujer, el cual va a nacer un hijo, el primogénito, Jesús, le va a herir la cabeza al diablo. Amén. Y tú le herirás en el calcañar. Amén. Y eso es la culminación de lo que sucedió en Génesis 3:15. Jesús vino a través de una simiente santa. Amén. A través de la simiente de Set, el hijo de Abraham, Set. Perdón, de Adán y Eva, Set. A través de Set vino la descendencia
santa donde vino el Señor. Y entonces, ¿qué sucedió también? En esa misma montaña donde el Señor fue crucificado, es la misma montaña que se llama el monte de Moriah. Ese monte le dicen el monte de la calavera, porque si ustedes ven delante, esa montaña tenía la cara de una calavera muerta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús usó al rey David, quien el Señor lo hizo primogénito, lo ungió, y el Señor usó a David para cortarle la cabeza al último gigante que había en la tierra. Porque ese gigante era la unión entre los ángeles caídos y las mujeres. Ustedes lo pueden leer en Génesis 6. Génesis 6 lo dice. Entonces, esos gigantes eran la unidad, porque el enemigo quería que destruir la simiente, destruir lo que iban a hacer. Pero el Señor mantuvo una línea santa. Y el Señor usó a David para cortarle la cabeza al último, al gigante que era Goliat, porque había muchos gigantes ahí. Ustedes se recuerdan que cuando en la palabra dice que David fue y cogió 5 piedras. ¿Usted sabe por qué 5 piedras? Porque habían 5 gigantes que todavía que tenían que eliminar. ¿Okay? Entonces David eliminó a Goliat, y después David junto con el ejército de David eliminaron los otros gigantes que habían. Pero entonces el Señor usó a la cabeza de Goliat, porque recuérdense que el Señor, Él tiró la piedra. ¿Quién es la piedra? Jesús. Jesús es esa piedra que David le tiró a la cabeza de Goliat. Pero él lo que le hizo nada más que lo noqueó. Pero ¿qué hizo David? Salió corriendo, cogió la espada y con su propia espada le cortó la cabeza. ¿Qué quiere decir? Le cortó la autoridad, le cortó el dominio. Pero recuérdense que eso fue lo que sucedió en el jardín de Edén. Adán y Eva tenían todo el dominio y la autoridad que Dios le había dado. Y entonces aquí la serpiente, el diablo, engañó a Eva para arrebatarle a través de engaño, que todavía el enemigo lo sigue haciendo. A través de engaño te sigue robando lo que Dios te quiere dar. Pero, ¿qué sucedió? Por eso tuvo que venir Jesús. Porque la autoridad, el dominio que le robó al hombre y pasó la muerte a todos los hombres, entonces para eso vino Jesús, ¿verdad? Entonces David le cortó la cabeza, la autoridad y el dominio a la simiente del diablo. ¿Por qué la simiente del diablo? Porque eso eran ángeles caídos que siguieron al diablo, ¿verdad? Y entonces dijo, oh, ¿cómo voy a destruir la simiente? Oh, ángeles de Dios que se unan con las mujeres y así ningún primogénito puede ser santo. Y entonces, bueno, allí el Señor usó a David a cortarle la cabeza al último gigante. Le cortó la cabeza. Esa cabeza David la enterró en el monte de Moriah, donde mismo Jesús murió. Fíjense, Jesús estaba arriba en la montaña, bajo sus pies estaba la simiente del diablo, la cabeza de Goliat. Pero hay una cosa que tienen que entender, que cuando estos gigantes murieron, es de ahí que salieron los demonios. ¿Okay? La simiente del diablo. Cuando todos estos gigantes murieron, el espíritu de ese gigante
es el demonio que está en el mundo entero. No habían 5 giganticos, había un montón. Cuando ellos murieron en el diluvio, ¿ok?, los espíritus de esos gigantes se convirtieron en la simiente del diablo. Entonces David, aleluya, destruyó físicamente la simiente del diablo, que era Goliat. Y Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tomó la cruz, como dijo Génesis 3:15. Vamos a ir también a Colosenses. Vayamos a Colosenses. Gracias, Señor. Colosenses 2:14. Prepárenlo allí. Entonces, Jesús estaba en la cruz, Cordero inocente, tomando todos nuestros pecados, maldiciones. Ahí venían los demonios y también lo abofeteaban, porque era la simiente del diablo que venía y abofeteaba también al Señor, estando en la cruz, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba Goliat? La cabeza de Goliat estaba bajo sus pies. Y mientras que el Señor estaba en la cruz, estaba quitándole la autoridad y el dominio y cortando la simiente del diablo, como dice Génesis 3:15. Y por eso en Colosenses 2:14 dice esto: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué acta de decretos? El pecado, la muerte que heredamos por el pecado de Adán y Eva. Amén. Estaba tomando las actas de decreto de todo derecho legal que nosotros teníamos delante del diablo. Amén. Como ustedes saben, el enemigo, él es acusador. El que te acusa va a la corte celestial y te acusa de lo malo que está haciendo usted, después que te engañó y te incitió, te manipuló para que tú hicieras el mal. Porque ese es el enemigo, así como trabaja. El enemigo vino ¿para qué? Para matar, para robar y destruir. Pero ¿cómo mata? Engañando. Así como engañó a Eva. Y así como engañó a Eva, engaña a todos. Los engaños a todos. Si no caminan por la palabra de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Puede ser que el enemigo nos engañe uno o varios días, pero enseguida el Espíritu Santo te despierta y te ilumina. Mira lo que ha sucedido y te despierta para que no caigas en las trampas del diablo, ¿verdad? Entonces allí, como dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y esto fue en contra de toda la humanidad, porque Jesús no murió solamente por mí, murió por toda una humanidad. Imagínense la opresión de demonios que él tuvo que haber sentido tomando el pecado personal de cada uno. Él no solamente tomó mi pecado y el tuyo, el de la iglesia, tomó el pecado de todo el mundo, personalmente, de todos los habitantes que habían de vivir. El Señor tomó el pecado. Tremenda opresión satánica tuvo que haber sentido en ese momento, ¿verdad? Pero allí en ese momento todavía estaba el Espíritu Santo. Hasta que ya, cuando él dijo, bueno, los demonios lo estaban abofeteando. Cuando él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Allí, en ese momento, el Espíritu Santo tuvo que separarse de él, porque él es santo. Y cuando el Espíritu Santo se separó, en ese momento fue que tomó todo el pecado del mundo. Qué opresión más grande
hubiera sentido en ese momento. Horroroso. Pero ¿qué sucedió? El inocente cargó toda nuestra culpa. Y por cuanto Él tomó nuestra culpa, cuando venimos a Él y le decimos, Señor, me arrepiento de todos mis pecados, de todas las veces que te he rechazado, perdóname por toda idolatría. No hay ningún Dios que yo pueda hacer con mis manos que tiene poder. Lo que yo hago con mis manos no tiene poder. Tú eres el verdadero Dios. Perdóname por toda la idolatría, por todos mis pecados, Señor. Límpiame con tu sangre. ¿Qué sucede? Allí el Señor toma la culpa, toma la condenación, porque hay culpa por el pecado. Y es transferida a usted la inocencia de Jesús a través de su sangre. Y es su sangre que te hace inocente. Y esa sangre, la sangre de Jesús, te presenta delante del Padre y dice, Padre, he aquí lo he justificado. ¿Cómo te justificó? Por lo que Jesús hizo en la cruz. No hay ninguna buena obra, no hay nada, no hay dinero que puede comprar tu salvación. Solo una pequeña oración simple, entendiendo qué fue lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Por eso el mensaje se titula, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? El primogénito, Cristo Jesús. Amén. Amén. Volvemos al versículo 14, que dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo ¿dónde? En la cruz. Jesús en su propio cuerpo tomó todo pecado, condenación, toda perversión, toda maldición, todo Él lo tomó, ¿verdad? Y esta es una oración bien sencilla que usted puede aprender a hacer. Jesús, gracias. Tú puedes mencionar tu condición. Gracias, Jesús, porque Él se llevó en la cruz toda condición de enfermedad. Y le puedes decir, Señor, gracias, porque tú en la cruz te llevaste esta condición de enfermedad. Le dice lo que es su condición. Y gracias, Señor, yo recibo la sanidad. Te entrego lo malo que tú tomaste ya por mí. Y yo recibo la transferencia a mi vida de mi sanidad. Y eso es lo que es. Tú le das lo malo a Él y Él imparte sanidad a tu vida. Sanidad, vida y vida más abundante. Amén. Ahora mira lo que dice el versículo 15. Es allí donde dice así, y despojando y aplastando, Génesis 3:15, aplastando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Le pisó la cabeza al diablo, terminó con la simiente en el mundo espiritual, la simiente satánica, los demonios que salieron de estos gigantes. Esa simiente era la cabeza de Goliat, que estaba a los pies de Jesús, ¿verdad? En el mundo espiritual, déjame repetir otra vez, en el mundo natural, físicamente, el Señor usó a David para cortar la simiente del diablo y enterró la cabeza en el monte de Moriah. Y Jesús, en el mundo espiritual,
terminó con la simiente del diablo, los demonios, los principados, las potestades y el diablo, ¿verdad? Los exterminó, dice, los exhibió públicamente. La cruz es un símbolo de la derrota del diablo, ¿verdad? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, porque así como escrito está su palabra, así sucedió. Así sucedió. Gracias, Padre. Y por eso su palabra dice en Juan 3:14. Vayamos a Juan 3:14. Gracias, Señor. Gracias. Juan 3:14. Gracias por cumplir tu palabra. Y así como tú cumpliste tu palabra, tu promesa y tu ley escrita sobre nuestros hijos está hecha también, Señor. Gracias. Porque tu cónyuge, tus hijos serán nacidos de Dios. Sigue creyendo, sigue esperando, porque el que espera lo recibirá. Porque Jesús lo dijo, que Él guardará la descendencia de los justos, serán libertados. Y si usted es justo y ha recibido a Jesús, es toda tu línea sanguínea, toda tu generación. Es que el Señor va a nacer de nuevo para que sirvan al Dios divino, para que todas sus obras que están escritas en el libro del cielo sean hechas sobre ustedes, su cónyuge, sus hijos, sus generaciones, porque Jesús es un Dios de generaciones. Mira allí lo que dice Juan 3:14. Juan 3:14. ¿Estamos allá? Y como Moisés levantó, ¿qué levantó? La serpiente en el desierto, símbolo de Génesis 3:15, ¿verdad? Que el primogénito, Jesús, le iba a aplastar la cabeza al diablo. Así como Moisés levantó la serpiente como un espectáculo público de que el que venía, Jesús, lo iba a despojar y aplastar, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó al mundo, que ha dado a su Hijo y unigénito primogénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Jesús, por haberme dado la vida eterna. Gracias, Padre. Vida eterna. Nunca más seremos separados de Dios. Amén. Nunca más. Porque aquel que verdaderamente ha nacido de Dios no puede practicar el pecado. A veces caemos, pero no quiere decir que practicamos el pecado y lo seguimos practicando, ¿verdad? Porque cuando uno recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, Él cambia. Amén. ¿Cómo decir? Él toma, resucita tu espíritu y remueve esa cizaña del pecado de ti y pone el espíritu de temor de Dios. Y entonces tú no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes. Eso es si has tenido verdaderamente un encuentro
de una salvación divina de Dios. Y ahí mismo lo dice en primera de Juan, dice que todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente? El Espíritu Santo. La simiente de Dios, el Espíritu de Dios, en nuestro espíritu. Y así como el Señor destruyó la simiente del diablo, Jesús nos dio la simiente de Dios, el Espíritu Santo divino, que a través de su Espíritu Santo nos hizo hijos. Por eso Él dice: enviaré al Espíritu Santo, no te dejaré huérfano. Quiere decir que aquel que dice que es cristiano sigue practicando el pecado, allí no puede estar el Espíritu Santo. Estás caminando huérfano, porque donde verdaderamente el Espíritu Santo está, el Espíritu Santo te da convicción de pecado. ¿Y qué es lo que uno debe de hacer? Arrepentirse por el pecado. Puede ser de que haya una maldición activa. Y entonces, mientras que usted va caminando en su salvación, como dice Pablo, ten cuidado de tu salvación, cuídala con temor y temor. Work out your salvation. Tiene que trabajarla, tiene que seguir. Señor, mira este lado de mi alma, mira aquí, mira allá, Señor. Estas debilidades que tengo, Señor, ya te las doy, papá, te las doy. Mira estas debilidades, muéstrame qué maldición es activa. Porque tú sabes qué, que donde hay un derecho legal, quiere decir que la persona le ha dado permiso, ¿verdad? Violando la palabra de Dios, cometiendo pecado, le ha dado permiso al diablo para atormentarte y enfermarte. Eso es un derecho legal. Un ejemplo, falta de perdón. Es un derecho legal. Hay un tiempo de gracia, pero si ese tiempo de gracia pasa y usted no quiere obedecer la palabra de Dios, perdonando, soltando la ofensa, entonces, cuando ese tiempo de gracia pasa, usted le ha dado derecho legal. Queriendo decir, le has dado permiso y el derecho al enemigo a que te atormente con enfermedad. Por eso hay muchas personas que no se sanan. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal. Y entonces no hay permiso de parte de Dios que la unción de Jesús pueda fluir en ese cuerpo para sanarlo. Entonces, cuando la persona decide perdonar, perdona, suelta la ofensa, le pide perdón a la persona. Cuando esa raíz de amargura que te come, porque raíz de amargura te enferma todo tu interior. Hay cáncer del útero y todo porque la raíz de amargura enferma. Es un ácido que come los miembros, los órganos. Ese es el espíritu de muerte del pecado que contamina hasta los órganos dentro de ti. Y cuando la persona perdona y el derecho legal es removido, ¿verdad? O una maldición activa que haya de tus padres, de tus ancestros, cuando ese derecho legal es removido, entonces ahora quien tiene permiso y poder para desatar la unción para la sanidad es Jesús, porque le diste permiso. ¿Por qué? Porque perdonaste. Y cuando le das permiso a Jesús y perdonas y te sometes a su palabra, entonces ahora la unción de Dios tiene el permiso de ser desatada en tus órganos y ser sano. Gracias, Padre,
Poderoso Dios. Poderoso Dios. Gracias, Señor. Versículo 17. Porque no envió Dios, el Padre, a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no vino a condenarte. ¿Quién te condena? El diablo. Como les dije, ¿cómo que hace el enemigo? Te engaña, te manipula, te pone la trampa para que tú caigas. Fíjate, y después que tú caes, va delante del Padre y te acusa de lo que tú hiciste. ¿Eh? How evil. Evil. Very bad. Bien, es un demonio. Él nos odia. ¿Por qué nos odia? Porque nosotros, siendo débiles, aquel que camina humilde delante del Señor, tiene todo poder y toda autoridad y todo dominio sobre el diablo y los demonios. Porque Él lo dijo en Lucas 10:19. He aquí os es dado autoridad sobre todo poder del enemigo y nada nos podrá dañar. Precioso Señor. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué tinieblas? Amaron los trabajos de los demonios. Se ponen de acuerdo con perversión y todo eso, y por eso aman más las tinieblas que la luz, que es el bien, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, que es Jesús, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. All right, Santo, pastora. Ahora, una cosa también. Usted sabe que la sangre de Jesús te acerca a Jesús. Y es a través de la sangre de Jesús que usted recibe paz. ¿Usted sabe eso? Es a través de la sangre de Jesús, es a través de la obra de Jesús terminada que usted recibe paz. Vamos a leer este versículo ahí mismo en Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Galatians 3:15. Mira lo que dice. Gracias, Espíritu de Dios. Por eso tienen que saber la palabra, para que cuando venga un ataque del enemigo y usted le dice: te reprendo, Satanás. Jesús me dijo que la paz de Dios va a gobernar mi corazón, no ningún temor. Génesis 3:15. ¿Estamos allá? No, yo dije primero Colosenses. No. Colossians 3:15. Y dice así: y la paz, parece que el Señor le quedó impregnado Génesis 3:15, porque el pastor va a ser usado para hacer las mismas obras que hizo Jesús en el nombre de Jesús. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios, que dice, gobierne tu corazón.
What does it say here? How does it say in English? Let the peace of Christ rule in your heart. Say it again. Rule. Yes. Who's supposed to rule? The peace of God. Amén. ¿Qué está supuesto de gobernar en tu corazón? La paz de Jesús, ¿verdad? Keep reading the verse, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecidos. Este versículo es un versículo clave, y más en los tiempos que estamos viviendo. ¿Ves? Porque el enemigo envía opresión y envía espíritus para atacarte. A ver lo que usted va a hacer. Si usted se queda callado la boca y dice, ay, me siento mal, me parece que voy a enfermarme, cállate la boca, te estás maldiciendo. El enemigo lo que hace es enviar espíritus de enfermedades, síntomas de enfermedad. ¿Ok? Si tú recibes esa mentira, la vas a coger. Déjame testificar. Hace como 2 días siento un salto en el estómago. Yo siempre camino en la paz de Dios, mi corazón gobernado en la paz de Dios. Y el Señor me recordó el versículo, me recordó Colosenses 3:15. Y hoy desde mi carro te reprendo, Satanás. Escrito está que mi corazón solamente puede ser gobernado por la paz de Dios. Yo te ordeno que remueva detrás de mí todo espíritu inmundo que está atormentándome y robando la paz. Todo espíritu de temor, cualquier espíritu que has enviado, te echo fuera. Mi corazón va a ser ordenado y gobernado por la paz de Jesús, porque Cristo está. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tan pronto hice la oración, la opresión que sentí aquí, de nerviosismo, yo no sé qué cosa era, pero yo sabía que eso era demoníaco, porque yo sé que yo camino en la paz de Dios. Caminar en su paz es caminar en su reposo. ¿Y por qué se siente aquí? Porque aquí está el centro de tu espíritu. El centro de tu espíritu, donde el enemigo envía espíritus para presionarte con temor, con nerviosismo, con un montón de cosas. Gracias, Señor. En cuanto hice la oración, ya mi corazón fue gobernada por la palabra que Jesús dice. Por eso tienes que saber estos versículos claves. ¿Te sientes nervioso? ¿Te sientes con temor? ¿Te sientes con duda? ¿Te sientes que no crees en el poder de Dios? Te reprendo, Satanás, te echo fuera. Yo renuncio ¿cómo se dice? A la incredulidad, renuncio a la duda, renuncio al temor, renuncio a todo el demonio, te echo fuera. Y escrito está, Jesús me dijo en Colosenses 3:15, que la paz de Dios gobierne mi corazón. Por lo tanto, ningún espíritu inmundo tiene permiso para gobernar mi corazón y mi mente. Solamente la paz de Dios. Y caminar en su reposo. Porque al reposo nos ha llamado el Señor. Puede haber problemas, puede haber tribulaciones, pero tú, en el centro de tu espíritu, estás caminando en paz. Y cuando caminas en paz, puedes tomar decisiones. Cuando caminas en paz, puedes tomar las decisiones que el Señor quiere que tú tomes. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Todopoderoso. Gracias, porque así como escrito está, así es tu palabra. Gracias. Gracias, Señor. Y así también a todos aquellos que están en el Facebook. Si hoy es tu día de salvación, Avivamiento ha llegado hoy a tu casa, repite conmigo esta oración y dale permiso a Jesús
que su poder sea desatado en ti para que seas sana, libre, puedas recibir el regalo de vida eterna. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname. Perdóname por toda idolatría, por todo tipo de pecado que haya hecho, Señor. Perdóname. Límpiame con tu sangre. Y en este momento yo te invito y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Te recibo como mi doctor. Tú eres mi sanador, eres mi libertador. Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y arrancar todo pecado de mi alma con tu sangre. Y gracias por darme el Espíritu Santo que me hace tu hija y tu hijo. Gracias por haberme dado el Espíritu de Dios. Y te pido, Señor Jesús, que me lleves a esa iglesia donde tú me quieres enviar para guardar mi salvación y que tenga ese pastor que tú me quieres dar para estar sometida a un pastor, así como dice tu palabra, y sea protegida con tu poder. Gracias, Señor. Yo recibo tu poder de resurrección. Recibo tu amor, Señor, y gracias por llevarme a esa iglesia que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Padre. Así yo los bendigo, Señor. Cómprate una Biblia. Si no tienes una, cómprate. Y si te hace falta una Biblia, ven a esta tu casa, Jesús, el Libertador. 2053 Northwest 27 Avenida. Y te vamos a regalar una Biblia si tú no tienes una. Amén. Son gracias, Padre. Que el amor del Padre, que la gracia de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo esté sobre ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por darle sueños y visiones. Gracias por interrumpir tu agenda con la agenda del Señor. Gracias, Padre, y hasta la próxima. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén.